Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros oyentes que fielmente se conecta con la emisora de la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM. Sean todos bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Agradecidos estamos con nuestro Dios de que nos permite hoy disfrutar de esta nueva mañana junto a sus misericordias. Gracias le damos también por obsequiarnos este nuevo día, lleno de grandes oportunidades. Gracias a cada uno de nuestros radioyentes, donde quiera que puedan estar sintonizándonos. Para usted deseamos que nuestro Señor pueda guiarle en cada una de las cosas que tenga hoy planificado o proyectado hacer. Sea el Señor la dirección precisa en su vida. Hoy vamos a estar laborando para ustedes en este día miércoles 3 de julio del año 2024. En la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con la oración Nos Conecta. Amado Señor, queremos delante de ti presentar este hermoso tiempo, Señor, cuando nos permites poder estar acá, mi Dios, tratando de hacer todo para tu gloria, oh Dios mío, es el deseo de nuestro corazón. Por eso nos presentamos delante de ti y queremos, Dios bendito, que sea usted glorificado en cada una de las cosas que podamos hacer acá en este programa, el cual ponemos en tus manos, y queremos que usted se glorifique porque es usted quien puede llevar la señal, Señor, hasta donde usted así lo quiera. Queremos pedirte, Señor, que cada persona que reciba de la señal donde está conectado, usted se pueda glorificar en ellos, ayudarles, dirigirles en todo lo que hoy puedan hacer. Todo esto, Señor, queremos que sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor, porque así es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, que usted siempre sea glorificado. Es en el nombre del Señor Jesucristo que te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Usted tiene a disposición nuestros números telefónicos para que pueda interactuar a través de WhatsApp o mensajería de texto 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Le recuerdo que también por www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto usted puede sintonizarnos. Le recuerdo que en el canal de Telegram de Conectados al Camino tenemos una serie de recursos, de contenidos, donde están todos los programas que han sido realizados, para que usted también pueda unirse y escucharnos allí cuando no los haya podido escuchar. También tenemos allí los libros que estamos ofreciendo en esta semana, dirigidos a la serie que estamos desarrollando. Seguidamente entonces entramos a una frase, una reflexión. Expiación limitada y depravación total van de la mano. Aunque la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados del mundo entero, su aplicación se limita a los elegidos. La expiación limitada recalca que la obra de Cristo en la cruz no solo hace posible nuestra salvación, sino que efectivamente nos salva. Según la Biblia, todos los seres humanos nacen espiritualmente muertos y en rebeldía contra Dios. No buscan naturalmente al Dios de la Biblia. La depravación total no significa que todos sean todo lo malo que pueden llegar a ser, sino que están completamente incapaces de cambiar su condición por sí mismos. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Y hoy en nuestra sección Grandes Temas, tenemos la segunda entrega de esta interesante serie, Las Doctrinas de la Gracia. Específicamente hoy estaremos abordando la expiación limitada y la depravación total. Teniendo nuestro texto base, Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Y
para continuar con nuestra serie está con nosotros nuestro hermano Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano para nuestra región y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal las expectativas para esta segunda entrega? Hermano, gracias. Bueno, estoy bien, gracias al Señor. Y las expectativas, bueno, deseando que el Señor aclare su palabra a pesar de nosotros. Eso es correcto, mi hermano. Yo creo que la audiencia estaría de acuerdo en iniciar hoy refrescándoles lo de la primera doctrina que estuvimos hablando el día de ayer, para que entonces introduzcamos así. Sí, bueno, ayer dijimos, en primer lugar, de manera general, que la doctrina de la gracia, o los cánones de Dort, o los 5 puntos del calvinismo, o el tulip, son temas revelados en la Biblia, que exaltan la gracia y la gloria de Dios. Eso como enseñanza principal. Además, son doctrinas que se presentaron en 1618 como una respuesta a los 5 artículos propuestos por los remonstrantes o arminianos. Hablamos de la elección incondicional con base en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. También leí Deuteronomio capítulo 7. Y respondimos brevemente ante algunos versículos que aparentemente enseñan que hay una elección condicional. Es decir, como que si Dios viera en el futuro que la gente iba a creer, entonces los eligió. Respondimos a esos versículos, pero podemos ahora profundizar. Creo que el tema es amplio y es justo que hablemos un poquito más al respecto. Quiero leer en este momento Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí estamos hablando de predestinación, elección, ¿no? Uh-huh. Y aquí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, vamos a usar más adelante este texto, pero desde ya estamos viendo que la predestinación ocurre antes de la fundación del mundo, sí, y solamente por la gracia de Dios, porque el propósito precisamente de la elección es hacer a las personas santas conforme a la imagen del Hijo, no porque ya ellas sean santas, o no porque ellas tengan fe en el Hijo, sino para que tengan fe en el Hijo. Por eso Dios las predestinó. Bueno, hay otro capítulo aquí en Romanos bien característico, significativo para este tema, y bueno, a veces es un golpe duro para nuestro razonamiento natural separado de Dios, pero es lo que la Biblia enseña. Debemos aproximarnos con reverencia y temor a la Biblia. Y es el capítulo 9 de Romanos. De hecho, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 está hablando de la elección de Israel y cómo fue por gracia, y cómo aunque algunos israelitas no crean, eso no desvirtúa la elección de Dios. Y es un tema bien interesante que surge de la misma carta. Pero entonces, aquí en Romanos 9 podemos leer del versículo 9, por ejemplo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, no, la elección de plano no ocurre en el presente, no ocurre porque Dios ahora ve que alguien y elige, no. Eso ya creo que quedó bien claro, y también con los textos anteriores. Entonces dice, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esta es la pregunta sobre la elección. Entonces Dios es injusto porque Dios no eligió a alguno. Recordemos que Dios está eligiendo de una masa de pecadores. Todos somos pecadores. Uh-huh. Y bueno, los que creemos que el decreto de la elección fue posterior al decreto de la caída, entonces Dios elige de entre una masa de pecadores. Entonces no es injusto. Más bien tiene gracia con los que eligió. Pudo haberlos dejado a todos en el pecado. Entonces Pablo se pregunta, ¿no? Él mismo se hace como si fuera su contrincante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y él dice, en ninguna manera. Esto es un no rotundo, de los más rotundos que tenemos en la Biblia. Esto es absolutamente no, nunca, jamás. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Y el contexto de ese, ¿cuál es? Un desastre, un pecado grave, donde todos eran dignos del castigo de Dios. Pero Dios tiene misericordia de algunos de esos pecadores. Sí. Y así de sencillo. Yo voy a tener misericordia. ¿Pero de quién voy a tener misericordia? De quien yo quiera tener misericordia. Ese es nuestro Dios. Él es el soberano. Él no está
limitado, ni regido, ni obligado por ninguno de nosotros. Y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que, una vez más, versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña. La salvación es de Jehová. Así que cuando en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que elegido según la presciencia de Dios. Esa presciencia no puede significar que Dios vio de antemano que las personas iban a creer y por tanto los elige, sino que esa presciencia se relaciona con lo que estamos estudiando aquí en Romanos, específicamente con el capítulo 8, donde dice que Dios los predestinó o que Dios los conoció de antemano. Ese conocimiento es de personas y es un conocimiento relacional. Es como decir, Dios los amó a ellos, no que vio lo que hicieron ni lo que creyeron, sino que Dios los amó y los hizo objeto de su amor en Cristo. Ese es el punto para comprender un poco más primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Entonces, eso retomando, dijimos que íbamos a introducirlo de ayer, pero yo quería también darle un poquito más de fuerza, porque sé que el tema es bien profundo. Bueno, hay otras cosas que decir, pero creo que podemos dejarlo para el siguiente segmento, porque me gustaría leer una porción de los cánones de Dort, para que la gente vea cómo este contenido fue elaborado de una manera pastoral, para la iglesia, no para los académicos, sino para la iglesia. Ok, perfecto. Nuestro hermano Alejandro Mirabal exponiéndonos hoy dos doctrinas que van a también hacer de verdad una confrontación en nuestras vidas como creyentes, y estas van a comenzar ahorita. Previamente nuestro hermano va a leer un artículo de los cánones de Dort interesantes, para luego entonces unir con esta doctrina siguiente. Sí, quiero leerlo. Yo sé que ustedes pueden consultarlo y los animo a que lo hagan por internet. Pueden buscar cánones de Dort y están los documentos, están ahí en los párrafos. Es muy bueno leerlo, como dije, porque no fueron redactados para los académicos, para los eruditos, sino para la iglesia, para que nos beneficiemos en un lenguaje muy pastoral de estas enseñanzas. Entonces, hay una acusación que se hace a los que creen en la elección incondicional, y es que esa elección los va a llevar a tener una vida laxa, una vida pecaminosa. Pero eso mismo se responde allí en los cánones de Dort. En el capítulo 1, artículo 13, dice: de la comprensión interna y de la certidumbre de esta elección toman diariamente los hijos de Dios mayor motivo para humillarse ante Él, adorar la profundidad de su misericordia, purificarse a sí mismos y por su parte amarle ardientemente a Él, que de modo tan eminente les amó primero a ellos. Así hay que descartar que esta doctrina de la elección y la meditación en la misma haga que los hijos de Dios sean laxos en la observancia de sus mandamientos o que tengan seguridad carnal, lo cual, por el justo juicio de Dios, suele suceder con aquellos que presumen audaz y ligeramente de la gracia de la elección, o que hablan vana y petulantemente de ella, pero no quieren andar en los caminos de los elegidos. Miren, esto es un lenguaje muy pastoral, así que tienen que leer los cánones de Dort, eso es algo bien interesante. Bueno, pero hay un movimiento lógico en los cánones de Dort, desde la elección para salvación, que ocurrió en la eternidad, a la obra de Cristo para salvación, que ocurre en un punto de la historia, para nosotros en el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí vamos viendo ese movimiento. Por eso me gusta conservar el orden de los cánones de Dort, porque la elección ocurrió en la eternidad pasada, pero luego vino Cristo el Salvador en un punto de la historia. Y entonces nos preguntamos, ¿Cristo es un verdadero Salvador o simplemente es un Salvador potencial? O sea, potencial es que puede salvar o puede que no salve, ¿no? Vamos a acomodar la pregunta de una manera quizás más clara. La pregunta es: ¿Cristo pagó por la salvación de todas las personas, aunque definitivamente no todas serán salvas? ¿O Cristo solamente pagó por un número establecido de personas que ciertísimamente serán salvas? Ahí está la pugna, ¿no?, del asunto. Yo quiero que veamos algunos versículos que nos van a ayudar para comprender este tema. Uno es Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, que ya lo leímos. Aquí nosotros observamos que hay como una cadena. De hecho, se conoce teológicamente esto como la cadena de oro de la salvación. ¿Y por qué así? Porque hay unos eslabones que van conectados
que aseguran la continuidad de la salvación de los predestinados para que lleguen a ser glorificados. Ninguno de esos predestinados se pierde en el camino. Ese es el punto de Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Ahora también tenemos Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Dice el Señor Jesucristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Miren este versículo tan poderoso. Esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ninguno de aquellos por los cuales Cristo vino a morir se perderá en el infierno. Eso es algo muy claro desde este versículo. Jesucristo es un poderoso Salvador. No es un Salvador potencial. No es que, como estábamos diciendo ayer, Él pagó por la salvación de todos, pero no todos serán salvos porque depende de la decisión de ellos. Es como, la ilustración de esto sería como que vamos a un restaurante, yo hago una reservación en un restaurante y pago por 10 comidas, por 10 puestos, ¿no? Y entonces, pero resulta que al final van solamente 3 personas. Digo, bueno, yo pagué por todos, pero solamente fueron 3. ¿Y qué pasó con el otro dinero? No, lo perdiste, pero no importa, yo pagué por todos, por si acaso venían. Eso no ocurre así con la salvación en Cristo. Él se asegura de que todos aquellos por los cuales Él vino a morir seguramente van a ser resucitados y seguramente serán glorificados, si unimos el texto de Juan 6 con Romanos 8, 28 y 29, ¿cierto? Entonces no hay pérdidas en el camino. Jesucristo tenía en su mente un pueblo para salvar y seguramente lo salvará. Otro versículo, otro pasaje importante es Isaías 53. Todo el capítulo es bueno. De hecho, el cántico del siervo en ese momento inicia desde antes del capítulo 53, versículo 12, y va hasta el 53, 11, ¿no? Entonces, aquí en Isaías 53 voy a leer apenas un par de versículos para remarcar este hecho de que Jesucristo verdaderamente salva a los que Él vino a salvar y no se pierden. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando del Mesías, del Cristo, que sabemos es Jesús, sustentándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está la palabra, expiación, es como cubrir. Está hablando de perdonar pecados, está hablando de la salvación. Eso es expiar. Por eso estamos hablando de la expiación limitada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire esa última parte. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, es decir, su obra fue prosperada. Y el versículo 11, me encanta este inicio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Usted cree que Jesucristo viniera a salvar, viniera a pagar por todas las personas y al final se entera de que alguno de los que por el que Él pagó no murió, sería satisfecho con su obra? Definitivamente no. No estaría satisfecho. Él está satisfecho de la aflicción de su alma porque está seguro de que todos por los cuales Él murió definitivamente serán salvos y estarán con Él para siempre. Ese es el punto de Isaías 53. Damos gracias al Señor por todo lo que Él nos permite vivir, compartir. En esta hora de la mañana tenemos en nuestra sección de Conectados con Buenos Libros, cortesía de librería Legado Reformado Venezuela, 0412-530-3987. Por cortesía de la librería estamos obsequiando 2 libros en formato digital. Estos libros tienen que ver muy ampliamente con todo lo que estamos tratando en esta serie de esta semana de las doctrinas de la gracia. Los libros son libros cortos. Se llama uno La asombrosa gracia de Dios, de D. Scott Meadow, y el otro es Las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan, por R. Bruce Stewart. Estos libros de verdad que son muy prácticos. Usted los puede leer en poco tiempo y, si es posible, en estos días de la serie, para que usted vaya empapándose mucho con esto y tener una amplitud, una óptica más amplia en cuanto a lo que estamos compartiendo. Estos libros van a estar en nuestro canal de Telegram de Conectados al Camino. Únanse allí, ubíquelo. Si tiene alguna dificultad o no maneja Telegram por X o por Y situación, avísenos por acá por nuestros números que usted ya conoce y solicítelo.
Recordamos el sabio consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Adelante, hermano Alejandro. Sí, gracias, hermano. Veníamos hablando de la expiación limitada que está en el segundo canon de Dort. Mencioné algunos versículos, entre ellos Juan 6, Isaías 53, pero hay otro contexto, otro grupo de versículos que da luz a esta comprensión de la expiación de Jesucristo, o que Jesucristo ofrece. Estoy hablando de Levítico capítulo 16, donde está el día de la expiación en el Antiguo Testamento para el judaísmo, y ese día de la expiación tiene referencias en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 6, versículo 19, y en Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Es decir, que el Nuevo Testamento, los autores inspirados por el Espíritu Santo entienden que hay una relación entre Jesucristo en su obra de salvación y el sacrificio o los sacrificios del Antiguo Testamento. Y es una relación, como dice en Hebreos, de figuras, de sombras, o como lo conocemos en teología, de tipos y antitipos, ¿no? Algo que anteriormente anticipaba, anunciaba algo mayor. Esos eran los sacrificios del Antiguo Testamento, y lo mayor, lo verdadero, el cuerpo, lo esencial, lo más importante, lo definitivo, es el sacrificio de Cristo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando nosotros revisamos Levítico 16, el día de la expiación, el más importante para la religión judía, nosotros vemos que los sacerdotes, esa función del sacerdote y de presentar los sacrificios, estaba limitada. Ellos no presentaban sacrificios por todo el mundo entero, por todas las personas de todo el planeta Tierra. El texto es bien enfático, dice: presenta la ofrenda por ti, es decir, por el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, por tu casa, es decir, por la orden arónica, y después decía, por la congregación de Israel, por más nadie. O sea que esa expiación estaba allí, que nosotros vemos los dos becerros, uno que se envía al desierto, donde se le imponen las manos, otro que definitivamente es quemado, está puesto en holocausto. Sí. Eso era para el beneficio de Israel solamente. No era para todas las personas del planeta Tierra. Algo similar ocurre con la obra del Señor Jesucristo. Su vida, que es puesta en expiación, como dice Isaías y como también vemos en Hebreos, tiene la particularidad de que está dirigida hacia el pueblo de Dios, hacia los elegidos. Por eso está conectada la expiación limitada con la elección, y debe entenderse posteriormente a ella. Bueno, aquí alguien podría entonces preguntarse, hermano, pero ¿sabe qué? Hay versículos en el Nuevo Testamento que nos dan a entender que Jesucristo murió por todos. ¿Cómo explicaría usted eso? ¿O la Biblia está en conflicto? ¿O cómo nosotros podemos manejar ese tema? Bueno, la verdad, la Biblia no está en conflicto. Si nosotros tenemos algún problema para entenderla, el problema es de nosotros. Cierto. Y debemos siempre tener esa precaución. Si no entiendo algo en la Biblia, primero que todo, yo soy el del problema, no la Biblia. Y luego tengo que darme el tiempo de leer toda la Biblia, de estar seguro de que estoy interpretando correctamente. Pero yo quiero mencionar un par de versículos. El primero es 2 de Pedro 3:9, donde dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la gente dice, no ve, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero si nosotros revisamos el texto, inmediatamente antes de decir eso, responde quiénes son esos todos. Él dice que Dios es paciente para con nosotros. Entonces la pregunta aquí exegética, la pregunta de interpretación es ¿quiénes son esos nosotros? Y entonces la respuesta es la iglesia. Primeramente Pedro, su audiencia, pero finalmente toda la iglesia. Miren que el versículo es bien interesante. Pero también si nosotros devolvemos a describir cómo es esa audiencia, quiénes son esos nosotros, nosotros podríamos llegar hasta el capítulo 1, versículo 10, donde se habla de la elección. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, que ese nosotros que está anteriormente a esa expresión donde dice que Jesucristo vino o que Dios quiere que todos se hagan arrepentimiento, esos nosotros son la iglesia, son los elegidos, es el pueblo de Dios, que incluye a Pedro, que incluye a la audiencia de Pedro, pero que incluye a toda la iglesia de Cristo. Hay otro versículo que es 1 de Juan 2, 1 al 2, donde dice que Cristo es la propiciación de todo el mundo. Entonces no ve, hermano, ahí dice que es todo el mundo, pero bueno, la palabra mundo es una palabra que puede significar varias cosas, entre ellas es que judíos y gentiles, es decir, no hay distinción entre las personas que pueden creer. Es algo parecido a lo que Jesucristo hace en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, o sea,
Jesucristo vino a morir para todo aquel que en Él cree. Muy claro. Eso es lo que entendemos en la teología juanina. Entonces mundo en estos casos significa personas de cualquier tribu, lengua o nación. Qué bueno, ya entonces para el próximo segmento venimos con la próxima doctrina que nos falta por hoy. Así que vamos a concluir, mi hermano Alejandro, hoy, ¿verdad?, en este segmento con la depravación total, o según como dicen los cánones. Sí, hermano, gracias. El capítulo 3 de los cánones de Dort se titula así: de la doctrina de la corrupción del hombre y de la manera de su conversión a Dios. Nótese una vez más el movimiento natural que hay en los cánones. La elección ocurrió en la eternidad pasada, la obra de Cristo en un punto de la historia, pero ahora pensamos en el presente. ¿Cómo nos relacionamos con la obra de Cristo? ¿Por qué unos rechazan el Evangelio y otros no? Y eso es lo que va a tratar ese tercer canon. Es un capítulo, lo dije ayer, pero vuelvo a refrescarlo, era una respuesta a 2 de los artículos de los remonstrantes. Aquí se combinan. Allá son 5 artículos, aquí son 4 cánones, pero 2 de los artículos de los remonstrantes se combinan y se responden en este capítulo 3, en este canon número 3. Y eso es importante y es interesante además porque los remonstrantes sostenían que el hombre es incapaz de salvarse sin el socorro divino. Hasta ese punto están de acuerdo reformados y, bueno, digamos, arminianos y gomaristas, los términos que usamos ayer. Pero los arminianos presentaron diferencias en cuanto a lo que significa ese socorro. Ok, está bien, somos depravados totalmente, pero necesitamos la ayuda de Dios. Ok, pero ¿cómo viene esa ayuda de Dios? ¿Y cómo me apropio de la ayuda de Dios? Entonces, los reformados se dieron cuenta de que hay una inconsistencia entre la doctrina de la depravación y la forma en la que el hombre sí acepta a Dios. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a responder ambas cosas juntas, lo que estamos de acuerdo con ellos con respecto a la depravación, lo combinamos con lo que no y con lo que no estamos de acuerdo con respecto al llamamiento eficaz. Entonces eso dio pie a este capítulo, y quiero decir que cuando hablamos de depravación total o corrupción radical, estamos diciendo que el hombre es pecador desde lo más profundo de su ser. Correcto. Hasta lo más periférico. Ya usted lo mencionó en una frase, una reflexión, donde no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser, sino que todo su ser está manchado por el pecado. Sus emociones, su voluntad, su intelecto está manchado por el pecado. Y esto de todas y cada una de las personas, nadie es algo de bueno en su vida. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice esto: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice también eso, ¿no? De que engañoso es el corazón y perverso. Estamos hablando del núcleo del ser humano, el corazón, de donde dice Proverbios que emana la vida. Eso es lo que está podrido. Ahí es donde está la llaga. Isaías capítulo 1. Y en Mateo capítulo 15 el Señor Jesucristo también dice, ¿no?, que es desde el corazón donde salen los malos pensamientos, todo esto. Entonces, cuando estamos hablando de la doctrina de la depravación, queremos decir eso. Todos somos pecadores y en todo nuestro ser. No hay algo en nosotros que podamos decir, bueno, es que esto no está manchado por el pecado. Es que mi intelecto no. Todo está manchado por el pecado. Ahora bien, si preguntamos por qué el hombre está así, ahí sí vamos a llegar a un tema muy profundo en la teología, en la Biblia y en la enseñanza de los cristianos en general. ¿Por qué el hombre es así de pecador? Entonces ahí eso nos remonta hacia el jardín del Edén, hacia la creación, porque Dios cuando creó a Adán y Eva eran buenos. Lo que nosotros vemos hoy en día y lo que vemos en Génesis capítulo 1 y 2 no es igual. Adán y Eva eran buenos, eran hechos conforme a la imagen de Dios. Pero, ellos estaban en un periodo de prueba donde podrían mejorar o empeorar. Ahí tenemos también los 2 árboles que pueden ayudarnos a comprender ese asunto. Lo más crucial aquí es que Adán fungía como el representante de toda la humanidad. Entonces, sabemos de Génesis 3 que ellos pecaron y sabemos por Romanos 5 y otros pasajes que esas consecuencias del pecado se transmite a toda la humanidad. Entonces estamos hablando del pecado original, es decir, la transmisión de la culpa, no del primer pecado, sino de la culpa por ese pecado en el jardín y la corrupción de Adán a todos los seres humanos. Y eso se transmite desde la concepción, no desde que las personas tienen la conciencia del pecado, la conciencia de la moralidad, sino desde la concepción. El único ser humano que no tiene pecado original es el Señor Jesucristo, porque Él es Dios y porque nació virginalmente.
Entonces, nadie puede buscar a Dios, nadie puede querer las cosas de Dios. Tenemos una voluntad corrupta, esclava. No tenemos una voluntad libre para buscar a Dios. A menos que Dios soberanamente nos busque, nosotros seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, y jamás podremos siquiera ver el reino de Dios. Eso es lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo, si recordamos esa conversación. Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo era un religioso. Nicodemo era parte de la cúpula religiosa de los judíos. Y Jesús le dice, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea que se necesita una obra sobrenatural de Dios en el individuo para que pueda ver el reino de Dios. Bueno, quiero finalizar diciendo que es muy necesario que para comprender un poco más lo que estamos diciendo, además de leer los textos bíblicos que hemos citado, consulten los propios cánones de Dort, porque ahí hay muchas respuestas, quizás con lo que yo he dicho, alborotado el avispero, así decimos nosotros coloquialmente. Han surgido muchas preguntas, muchos temas y queremos respuestas. Bueno, dos asuntos. Primero, lea los cánones de Dort y lea su Biblia. Y segundo, vaya al curso de este viernes y este sábado, que ahí tendremos más respuestas. Así es, mi hermano. Muy agradecido, Alejandro, por estar con nosotros hoy. Mañana vamos a cerrar la serie y, por supuesto, vamos a estar acá nuevamente. Así que agradecemos a nuestro Señor por habernos permitido estar al aire. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Santiago Escorche lo hizo en los controles. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día, Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy